My name is Edith Hammer. I'm a program specialist at the UNESCO Institute for Lifelong Learning, and today I'm the moderator of this webinar. Before diving into the topic of this webinar, I would like to provide you with a quick overview of what to expect today and also over the next months. So today's event is the first of 6 webinars which we will host this year within the UNESCO Global Network of Learning Cities. And throughout the year, we will zoom into a broad scope of topics linked to fostering lifelong learning opportunities for individuals of all ages at the local level. We will cover themes ranging from upskilling and reskilling, digital learning, but also linking lifelong learning and culture in cities. And we will also have sessions zooming into particular target groups, particular groups of learners, such as older adults, migrants, and refugees. And today, on the topic of non-formal learning spaces, we can look forward to a series of highly interesting interventions that I'm much looking forward to. As an overview, first we will hear from Ms. Catalina Ortiz. She's a professor of critical urban pedagogy at the Development Department Unit at the University College London in the UK. And this will be followed by 3 presentations from UNESCO Learning Cities, the city of Okayama in Japan, the city of Escazú in Costa Rica, and the city of Dresden in Germany. Following these interventions, we will proceed to an open discussion with questions from the audience. And we have quite a packed agenda today, so I would already like to ask all the speakers to stick to the time quite strictly. And I apologize already for maybe interrupting one another speaker. Before we dive into the topic, I would like to announce some technical details. So first of all, the webinar is going to be recorded and it will be available later on the UL website. You can use the chat box for any comments that you may have, and please use the Q&A box for any questions that you would like us to forward to the speakers. And we will do our best to respond to as many of those as possible. We also have language interpretation today into Arabic, French, Spanish, Korean, and Chinese. And I would like to take the opportunity to express our appreciation to our partners who are supporting us with language interpretation. Korean interpretation is Por ejemplo, el servicio de interpretación de coreano lo provee la ciudad de Uyang en Corea. La interpretación de mandarín la provee el Instituto Municipal para Comunicación para toda la Vida de Shanghai. Y el árabe lo provee el Centro Regional de Calidad y Excelencia en la Educación en el UNESCO, que está en el Reino de Arabia Saudí. Así que gracias a todos nuestros socios por hacer posible todo esto a través de su apoyo. Antes de invitar a los ponentes el día de hoy, quisiera dar la palabra al doctor Raúl Valdés, coordinador de Ciudades del Aprendizaje y coordinador de nuestro instituto en la UNESCO, para que nos dé unas palabras acerca de lo que va a ser esta serie de webinario. Adelante, doctor Valdés, por favor. Thank you very much, Edith. Good morning, good Muchísimas afternoon, gracias, Edith. Buenos días, good buenas evening, tardes, everybody. It's really a buenas big pleasure noches a to join you todos. today Verdaderamente es un as we start gusto the estar first session of our con webinar ustedes en esta series. primera sesión de Building webinarios de este upon the año success of 2025. last year's webinar series, Debido I al would like to éxito que begin tuvimos by el año pasado con acknowledging esta the very serie, positive quisiera feedback comenzar we received from reconociendo cities all over the world. la Many retroalimentación muy positiva que participants recibimos de appreciate the ciudades en todo el opportunity mundo. for Muchos peer participantes learning across apreciaron la cities, oportunidad de highlighting how estas valuable ciudades del it is to share aprendizaje, experiences with señalando one el valor another. que era poder Today's compartir sus topic is experiencias los unos con particularly nosotros. El relevant. día de hoy es Non-formal learning particularmente spaces are key to trascendente. ensuring that Los espacios de education is aprendizaje no formales son accessible, clave para poder it's inclusive, asegurar que la and it's educación sea responsive accesible, to inclusiva community y que needs. sea Learning una cities respuesta a around the las world are necesidades comunitarias. Las utilizing ciudades many de aprendizaje non-formal en todo el learning mundo spaces, están utilizando such as muchos espacios de libraries, aprendizaje no cultural formales, por ejemplo, institutions, bibliotecas, parks, instituciones outdoor areas, culturales, sport venues, parques, social áreas clubs. These abiertas, places incluso offer sedes unique deportivas o clubes opportunities sociales. for Estos personal lugares development ofrecen and oportunidades collective únicas learning.
al Many aprendizaje inspiring activo. examples were also Muchos ejemplos de showcased during the inspiración que sixth podemos tener International que Conference también on Learning tuvimos Cities durante la that sexta was Conferencia held in Internacional de Jubail in Ciudades de Saudi Aprendizaje que Arabia in tuvimos en December Jubail, en el Reino de 2024. Arabia Saudí, en The diciembre del conference 2024. was Esta a good conferencia que tuvimos atmosphere to witness the fue richness de of una muy local buena learning atmósfera poder ecosystems, atestiguar la and riqueza de los importantly, the role ecosistemas de of aprendizaje non-formal locales learning y, más that importante, el plays in papel del supporting aprendizaje no formal marginalized, en vulnerable lugares para groups. apoyar a los As we move más forward, marginalizados it's y a los más encouraging to vulnerables. see how Conforme learning cities avanzamos, es worldwide alentador ver cómo las continue to ciudades de lead the aprendizajes en way todo el in mundo this field. continúan vinculando Your dedication to este creating proceso de inclusive aprendizaje, la learning dedicación para environments is crear truly making a difference, ambientes de ensuring aprendizaje that learning inclusivo está knows haciendo la no diferencia, asegurando boundaries. que el aprendizaje Thank you very no much, tiene and I look límites. forward to Gracias today's a todos y presentation, espero que la discussion, presentación de presentations. I hoy think it's going to be y a los quite comentarios excited abiertos session verdaderamente puedan because it's ser una precisely sesión de here mucho in these enriquecimiento, porque es justo environments when aquí, we can en estos see the big ambientes en los que advancement of podemos ver cities in el articulating gran manejo de las ciudades non-formal, para poder informal, articular non-formal la educación approaches formal e that could informal y las really enrich perspectivas every también no citizen in the formales city. que Thank you very enriquecen a much, cada and back to you, ciudadano en la Edith. ciudad. Muchísimas gracias y te Thank regreso you, la palabra, Robert. Edith. So without further ado, I would like to hand it Bueno, pues over sin now mayor to preámbulo, entonces le doy la Catalina Valdés, palabra a and Catalina she will Valdés. provide us with a more Ella nos academic va a perspective of comentar non-formal una learning perspectiva spaces más in cities académica de lo que es el and aprendizaje de Catalina espacios de is aprendizaje no ready formales en for an ciudades. Así que, important por favor, presentation. Catalina, We are le pleased cedo to la have you. palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me emociona mucho estar aquí. Voy a hacer lo más rápido y he decidido concentrarme en un aspecto en particular para poder ilustrar cómo yo he estado pensando y cómo he colaborado y cómo he aprendido yo misma en este proceso. Así que voy a compartir el día de hoy experiencia acerca de cómo, contando una anécdota de cómo nos hemos obsesionado en ciudades del aprendizaje y cómo podemos traer a diferentes actores que hagan la ciudad lo que es ahora para poder trabajar en conjunto hacia generar un espacio urbano más justo. En particular, mi trabajo ha sido, por ejemplo, ciudades latinoamericanas en Colombia, como por ejemplo Medellín, que ha sido un caso paradigmático de transformación urbana. Y al involucrarnos con la fascinación de estos espacios urbanos en la ciudad, me interesó mucho el aprendizaje precisamente acerca de cuáles eran las historias que no se contaban para poder entender precisamente cuáles eran estas prácticas para hacer la ciudad lo que es y lo que sabemos a nivel mundial. Hay grandes ciudades que trabajan, por ejemplo, con cocinas colectivas y trabajan en solidaridad en fábricas y, por ejemplo, los convites, que son vecindarios que cocinan como una acción colectiva. Y eso es una inspiración para también para la tradición latinoamericana y popular para vincular y cómo podemos crear un centro de aprendizaje a través de diferentes actores. Pero antes que les muestre lo que hicimos en este proyecto, quiero compartir con ustedes algunas de las premisas que creo que son importantes para poder comentarlo. Una es asegurarnos que podemos entender lo que son los procesos de una ciudad para hacerlo desde una perspectiva de conocimiento de la ecología y el valor de los tipos distintos de conocimientos que conforman a una ciudad. Y también poder vincular e identificar el aprendizaje y la teoría cognitiva y afectiva a través del conocimiento popular y científico que no siempre, que siempre son continuos y que debemos de replantear las metodologías para poder reconocer los hechos. Y también necesitamos sentir y pensar, y el aprendizaje es en alianzas
Entonces, traer el aprendizaje al centro que nos va a dar la oportunidad y la posibilidad de poder pensar en conjunto desde una perspectiva de coalición con los actores que toman las decisiones, que operan y que crean las ciudades en las que vivimos. De esta forma, parte del entendimiento de lo que son las alianzas del aprendizaje en mi trabajo fue entender cuál era el trabajo a escalas distintas en momentos políticos diversos y cómo es la forma en la que estamos navegando en unas relaciones de poder asimétricas y cómo eso es parte de lo que podemos decir parte del juego. En este proceso me pude dar cuenta del papel particular de contar las historias. Esto nos da una herramienta de aprendizaje muy poderosa para poder involucrarnos con la ecología del conocimiento. Y creo que esto es un elemento fundamental como una forma esencial de comunicar los vínculos sociales, porque nos ayuda a fomentar la empatía, entender el significado de las experiencias complejas e inspirar las acciones. Y creo que estos elementos de inspiración son clave para poder fomentar una acción colectiva. De esa forma, en mi trabajo, así como el trabajo de muchos otros, las historias son elementales para la circulación del conocimiento urbano y para poder vincular los elementos de la justicia cognitiva. De esta forma, quiero mostrar brevemente cómo incluimos estas premisas en el trabajo de los proyectos particulares, por ejemplo, lo que llamamos Coinvite, en el aprendizaje urbano. Y es lo que hemos aprendido en prácticas, en el entendimiento de lo que son las cocinas comunitarias, en el aprendizaje que necesitamos establecer y del que nos inspiramos. Hemos determinado aspectos diversos en términos del aprendizaje, cómo poder traer a todos en conjunto. Es un tipo de metáfora de los espacios de aprendizaje, de cómo podemos entender el proceso de generar en esta ciudad, por ejemplo, el ímpetu de experimentar esta parte social y los procesos del aprendizaje social, vincularlos a la acción colectiva en una forma que sea crucial. Estos proyectos que hemos creado son alianzas de aprendizaje de urbanas, de contar las anécdotas, y también vemos un sentido de multiplicidad de los actores que traemos a el espacio. Entonces tratamos de utilizar estas ideas para contar historias urbanas, para poder enmarcar el conocimiento de todos, dado que el conocimiento es valioso en estos procesos. Nos interesamos mucho también en vincular las historias alrededor de lo que se debe de aprender, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, y queríamos traer todas estas perspectivas y parte de los resultados era crear en conjunto con la colaboración que poníamos en lugar una plataforma transmedia. Parte de este proceso nos llevó a estar muy concentrados en lo que sería, por ejemplo, la herramienta pedagógica para atraer a todos estos actores distintos a colaborar y co-crear en un conjunto de historias que nos ayudaran a la transformación de la ciudad de Medellín. Es por esto que esta es una herramienta pedagógica en la que tratamos de estar en conjuntos acerca de cómo podemos involucrarnos en fases distintas en términos de crear, por ejemplo, la narrativa, de contar nuestra historia, la historia de la hora, para tratar de pensar cómo se van a estar en conjunto y moldear estos espacios de aprendizaje colectivos. Nos hemos dado cuenta que mientras más haya en conjunto y sea más experimental, entonces esto nos da una forma de sortear estas barreras sociales que muchas veces hacen que los procesos de las ciudades urbanas, los espacios urbanos, puedan ser espacios de transformación. Entonces, el entendimiento que tenemos es conectar también el aspecto visual de las narrativas que no se han contado. Entonces, nos da esto una experiencia comunitaria de los líderes de los vecindarios que están en etapas distintas del proceso de urbanización para poder traer su entendimiento y sus perspectivas acerca del cómo siempre hemos tenido una visión de las narrativas. Entonces, la parte cognitiva de la que vivimos el momento, las plataformas digitales y los elementos digitales también tienen un papel importante en cómo nos vinculamos y cómo nos intercambiamos en tiempo, en espacio y la información, de tal forma que podamos vincularnos con nuestros participantes a audiencias diversas, canales diversos, formatos distintos en donde
podemos tener una circulación en la que podemos extender el repertorio de lo que pensamos que es la pedagogía cívica. Hemos creado esta plataforma digital inmersiva en la que contamos las historias, en donde transmitimos los mensajes clave que decidimos en conjunto estos procesos de co-creación y también explorar de formas distintas las historias de movilización. Hemos seleccionado la historia de Mamachila, que nos permitió enfocarnos en aspectos como las infraestructuras del cuidado, el papel del cuidado, la transformación de los vecindarios como elementos claves que antes no se estaban lo suficientemente reconocidos, y de ahí podemos explorar formas en línea inmersivas e involucrarnos en la vida de estas historias en particular. Pero también trabajamos en conjunto tratando de saber cómo eran las pedagogías cívicas, cómo podíamos llevar a una involucración pública distribuida utilizando periodismo urbano, plataformas colaborativas para ir más allá de estos formatos de circulación del conocimiento. Y finalmente, todo el trabajo que hemos hecho en particular en el momento de la pandemia, pudimos reactivar las alianzas del aprendizaje y pusimos en servicio para poder crear o fomentar unas políticas de impacto. Parte de lo que hicimos en el proceso fue traer y expandir nuestras alianzas para poder crear un decálogo de participación en los vecindarios que pudimos elevar ante la pandemia y que pudimos canalizar en espacios regionales, en reuniones de diferentes ministerios de desarrollo territorial, utilizando, por ejemplo, Latinoamérica en colaboración con otras instituciones en conjunto, aprendizaje que pudimos implementar en políticas públicas para poder estar en este proceso. Entonces, quiero mencionar tres elementos importantes que quiero compartirles que creo que son muy trascendentes. Si estamos verdaderamente comprometidos a trabajar en espacios de justicia social, también debemos de manejarlos de una forma de justicia cognitiva y cómo reconocemos el conocimiento y las contribuciones de actores distintos en la ciudad. Necesitamos procesos de co-creación, también la narrativa de contar las historias como una metodología clave y finalmente en términos de cómo estamos enmarcando, cómo moldeamos estos espacios en conjunto con grupos diversos. Creo que es crucial pensar en cómo son las pedagogías urbanas críticas y tener el entendimiento de estas, de cómo nos situamos a partir de una relación de lugar, de cuerpo, de material, del aspecto material y cómo esto llega a la memoria y se articula para poder contar la narrativa y contar las historias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catalina. De verdad nos dio un discernimiento muy claro y una presentación muy buena acerca de cómo podemos ejemplificar las situaciones, y creo que son historias muy poderosas de mucha inspiración y están utilizando métodos de aprendizaje para contar las historias personales y crear también un apoyo a la ciudad que podamos intercambiar y fomentar la solidaridad de lo que lo que nos parece que es muy interesante, desde luego, los lugares no formales, por ejemplo, las clases de cocina, que nos llevan también a espacios digitales, son muy importantes para poder unir esto que se convierte en una influencia pública de legislación pública en las ciudades, y es un aspecto muy importante en términos de sustentabilidad para fomentar las iniciativas de aprendizaje no formales. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes de que nos movamos a las siguientes presentaciones, quisiera involucrar a todos los participantes el día de hoy en un ejercicio muy rápido, y tenemos preguntas para usted que viene, por ejemplo, ¿cuál es la parte del aprendizaje no formal en la que les gusta involucrarse más en su ciudad? Entonces voy a dar algunos momentos para mandar sus respuestas. Entonces van a recibir un vínculo en la caja de conversación. Denme un momento, así que si siguen ese vínculo, pueden seguir las preguntas. ¿Cuál es su lugar favorito de aprendizaje no formal en su ciudad? ¿Qué es lo que encuentra más de mayor inspiración
que puede estar dentro de una institución o que puede estar en un espacio público, que puede estar en su espacio para poder ver y tener un entendimiento y para recibir, y si podemos ver respuestas en idiomas distintos, para ver, puedo ver bibliotecas, obviamente, veo museos, centros comunitarios, espacios públicos, parques, lugares de juego. Bueno, sí, entonces vemos aquí cómo esta diapositiva empieza a crecer. Una biblioteca local en París, lugares específicos, teatros y también instituciones culturales como museos. Bandas de música es muy interesante también, que también se refieren al valor del arte y la cultura para promover el aprendizaje, jardines y escuelas, ciudades, espacios de aprendizaje abiertos, espacios públicos, ambientes públicos, eso también es importante, espacios de aprendizaje, bibliotecas. Vemos también, por ejemplo, mercados, granjas, eso es muy interesante, el voluntariado, clases de danza. Bueno, entonces lo que nos damos cuenta es que verdaderamente con este pequeño ejercicio, como hay una gran diversidad de lugares del aprendizaje que van más allá de lo que es un salón de clases normal y que van más allá de las formas estandarizadas a través de lo que se crea un programa de estudio. Entonces vemos también que hay distintos idiomas que están, por ejemplo, veo que hay coreano. Entonces veo también, por ejemplo, sindicatos. Es una forma muy interesante en la que podemos ver cómo se puede responder de muchas formas a este cuestionamiento, estos espacios de aprendizaje. Y bueno, vamos a seguir a la siguiente presentación en la que nos vamos a dar cuenta de cómo las presentaciones van avanzando. Quisiera dar la palabra a la ciudad de Okayama de Japón. Está con nosotros a profesor asistente de la Universidad de Okayama en Japón y va a compartir su trabajo en espacios de aprendizaje no formales en una institución. Así que le doy la palabra a usted. Tenemos 5 minutos para su intervención. Gracias. Hello everyone. Hola a Can you hear my todos. voice? ¿Pueden escucharme? ¿Me escuchan bien? Today I will be Bueno, el presenting día the de hoy holistic voy a estar community learning presentando approach in the Minan un district of Okayama City, aprendizaje, Japan. una perspectiva de Under the aprendizaje Unified comunitario Language holístico for en Minan el for distrito de Everyone. I Minan have en been Japón. working with this community for more He than estado 10 trabajando years en esta as comunidad por más de 10 resident, años y as a también parent of como my children going to the residente y school. como padre de mis hijos que van a la escuela. So I would like to show the community principle Entonces that I quisiera find so interesting. compartir un principio comunitario que es muy interesante. Entonces, lo que vemos, Mina captura el entendimiento compartido de las comunidades que cada residente tiene para inspirar la trayectoria de la región. Y este fomenta un sentido de propiedad colectiva y responsabilidad para el desarrollo local. La comunidad enfrenta una transformación urbana y demográfica, como en esta imagen que vemos aquí. Durante las últimas décadas, Mina ha evolucionado de un panorama campirano a un ambiente más urbanizado, y esta transformación nos ha llevado a un flujo sustancial de nuevos residentes, particularmente personas en sus 30 o 40 años, y nos ha llevado a un desarrollo de la infraestructura en el transporte también. Entonces también enfrentamos los retos de la urbanización.
La urbanización rápida nos ha llevado a retos incluyendo aspectos conductuales, por ejemplo, que estudiantes de preparatoria, adolescentes, por ejemplo, que tiran basura en parques públicos. Estos aspectos se han señalado como una necesidad para dar soluciones basadas en la comunidad de una forma proactiva. A respuesta a estos retos, entonces, las escuelas preparatorias locales, en colaboración con iniciativas comunitarias, desarrollaron programas que involucraban, por ejemplo, a de las escuelas para involucrarse con actividades con los estudiantes para fomentar y nutrir el ambiente y llevar a los estudiantes a una participación en actividades comunitarias. Hay una organización que se llama Beta Life Minnan, grupo voluntario, y este grupo de voluntariados, básicamente formado por ciudadanos de edad mayores que proveen actividades tradicionales a los niños como juegos y sesiones de cocina. Esta iniciativa nos da oportunidades no estructuradas entre los niños y que también evita el aislamiento entre las familias, fomentando las conexiones intergeneracionales y en realidad también los estudiantes pueden involucrarse como voluntariados, como podemos verlo en esta imagen. Las iniciativas comunitarias incluyen organizaciones múltiples y grupos para trabajar en conjunto para poder manejar cursos cada 2 semanas proveyendo de alimentos que se cultivaron, una cocina saludable, estudiantes universitarios, por ejemplo, mis estudiantes, incluyen también involucran estudiantes internacionales en estas iniciativas que contribuyen a los esfuerzos de la sustentabilidad. También hay otro proyecto muy importante que involucra la transformación, el subuso de la tierra en un parque comunitario. Este proyecto, que estuvo liderado por una compañía de construcción local, por el presidente de una compañía de construcción local y apoyada por varios multipartitos, buscaban crear una comunidad sustentable a través de la planeación colaborativa y el desarrollo. El aprendizaje del desarrollo sustentable nos lleva a construir una compañía de construcción local que promoviera la conciencia ambiental y la vida sustentable. Esto nos dio un espacio dinámico para que los miembros de la comunidad se involucraran en actividades del aprendizaje sustentable y talleres de sustentabilidad para poder generar jardines orgánicos con energías renovables y las prácticas de ello. En estos centros comunitarios de Minnan, estudiantes de preparatoria que buscaban proyectos para involucrar el aprendizaje, habilidades de liderazgo y de responsabilidad cívica, y esto nos llevó a un nexo de iniciativas de desarrollo comunitarias. Aquí hay algunos resultados de estas iniciativas en Minnan que señalan el poder de una perspectiva holística a la educación para el desarrollo sustentable y cómo involucramos a todos los miembros comunitarios para fomentar la colaboración intergeneracional y priorizar también la propiedad local. Mina ha cultivado una comunidad resiliente y vibrante. Mina es para todos y también funciona como un principio guía que demuestra el potencial de transformación de la educación en el desarrollo de la sustentabilidad para crear un futuro más de mayor equidad y de mayor sustentabilidad. Gracias por su atención y aquí hay los materiales directos por si quisieran mayor información. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su presentación, por la diversidad del aprendizaje comunitario y también el aprendizaje de las familias en este tema de la educación del desarrollo sustentable. Creo que es de mucho valor en esta ciudad de Okayama. Entonces, creo que lo que vimos verdaderamente nos da una perspectiva de cómo el aprendizaje puede tomar lugar en importancias de iniciativas que involucren a la comunidad y también diseñar iniciativas de aprendizaje que hagan estos espacios públicos que no se hayan usado en actividades de aprendizaje todavía. Entonces, muchísimas gracias.
Creo que fue de muy buen, de muy buen discernimiento. Nuestro siguiente ponente, She's a lifelong learning officer working in the division vamos a of tener education a here continuación in the city of Dresden. And she will share with us la how siguiente to make presentación en la que se nos va a compartir for example, el through aprendizaje no the formal public library in the city. a And través de also we una have biblioteca asked pública en la ciudad. to invite one of the Y learners también and, vamos a invitar a bring uno de them los, a una de las personas, uno de los embajadores del aprendizaje, share his experience a when it comes compartir forward su learning. experiencia We will con also have the aprendizaje no occasion to formal. include a short Y video también vamos a from incluir un pequeño Nico, who's an video ambassador in the literacy que project, es un embajador del BHS Alpha, aprendizaje en which is proyecto coordinated by the BHS European Alpha, Adult Education Center. coordinado por el So Centro thank de you very Educación much para for los Adultos. making Así that que possible and muchísimas for gracias being a here todos por for hacer our posible todo podcast esto. today. Creo It was que very nice el to hear aprendizaje que the vamos a voice of tener el día de hoy es muy Marcel. So you importante have 7 to 8 porque minutes. Ulrike, the floor is yours. es la historia de alguien Thank you very que much, empezó a aprender. Muchísimas Can you hear gracias, me? Edith. Everybody can hear me? ¿Me Yeah. pueden escuchar ahí? Okay, ¿Sí? ¿Me so escuchan bien? share the screen. Can you see it? Señora Ulrike Cadonno, responsable de aprendizaje a lo largo de la vida, División de Educación, Juventud y Deportes de Dresde, Alemania. Esta es la ponencia que se va a presentar. La escuchamos a continuación. Gracias. It's coming. Yes, very well. Thank you. Perfect. So yeah, thank you very much Así que for muchísimas your gracias input and also por the other su speakers. I can very contribución a los good otros connect with ponentes. everything Creo que me that siento muy already conectada a also todo lo que ya the se ha exercise mencionado that y a sometimes los libraries ejercicios are que ellos also están haciendo. informal En learning nuestra space. biblioteca And hacemos it un was lugar de good aprendizaje no really to formal y reflect on what solamente quiero dar we're doing. un So poco de I'm discernimiento actually acerca de lo que represent estamos haciendo. all Estamos citizens comprometidos al for aprendizaje lifelong para toda learning. la vida, para fomentar a todos los ciudadanos estos espacios de aprendizaje no formales para empoderar a las comunidades urbanas y a que crezcan y que tengan innovación. Tenemos muchísimos lugares diversos de aprendizaje no formal que van, por ejemplo, que cubren todos los rangos, espacios deportivos, espacios urbanos, de servicios sociales, cívicos, que pueden ser espacios de esparcimiento social y pueden ser sede para todas estas actividades de aprendizaje y actividades no formal, involucrar a toda la comunidad. Un momento, por favor, cambio mi diapositiva. En el año 2024 fue muy crucial para nosotros porque pudimos unirnos a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y el Consejo de la Ciudad adoptó nuestro aprendizaje para toda la vida de una forma completa, concentrándose en la accesibilidad y en la educación no formal, en el empoderamiento. Entonces, ¿por qué nos concentramos en el aprendizaje no formal? Bueno, consideramos que el aprendizaje no formal nos provee de un umbral y de oportunidades para personas de todas las edades y tiene un papel crucial en la cohesión social, en el apoyo para el desarrollo del individuo. Cuando hablamos de aprendizaje no formal, entonces también debemos aprender de lo que consideramos es la conciencia de estos lugares para poder crear una conciencia del aprendizaje no formal para crear estos lugares y debemos de hablar de la comunicación. Entonces, he tenido la oportunidad de darme cuenta que hay campañas en esta ciudad, una campaña en diciembre en esta ciudad. Esta campaña era que ¿dónde estamos aprendiendo para elevar la conciencia de las oportunidades de aprendizaje y también establecer un diálogo en línea con pósters por toda la ciudad para poder involucrar a los ciudadanos en hablar, por ejemplo, acerca de este panorama local? En la encuesta que publicamos nos llevó a 3 elementos que son los que podemos ver: las bibliotecas, centros de educación para los adultos y escuelas de música que mencionaron nuestros habitantes. Y también nombraron a 47 ubicaciones específicas como aprendizaje, como rangos de instituciones no formales y espacios de aprendizaje informal.
Fue muy interesante leer que las personas que aprendían tenían espacios de aprendizaje diversos y enfatizaban también la orientación comunitaria como una variación temática, a la vez que el aprendizaje digital también está aumentando con un interés hacer, eh, a pesar de que hubo un recorte en el presupuesto, y esto nos dio a entender la importancia de las relaciones personales y adecuar la infraestructura a lo que necesitábamos. Entonces, ahora quiero presentar algunos elementos clave del aprendizaje no formal en estos lugares, de lo que llamamos el Palacio Cultural, que también es un espacio urbano de la ciudad y que lo llamamos el Palacio de Cultura porque se construyó durante un periodo socialista y se renovó, modernizó y se reabrió en 2017 como un espacio cultural, incluso sede de eventos. Así que el día de hoy es un lugar muy vibrante, un espacio de educación, de involucración cívica y que provee un ambiente inclusive para que las personas puedan aprender y que puedan intercambiar muchas actividades, mucho conocimiento para poder darles algunos hechos eh, que quisiera compartirles. Entonces, antes de que vaya a los hechos, quisiera darles algunos elementos de información acerca de lo que hemos hecho en este Centro Cultural Culturplast. Tenemos funciones culturales en un edificio, lo que tiene, por ejemplo, la sala de conciertos, la Orquesta Filarmónica de Dresden, también tenemos un teatro cubierto, también tenemos un foro, tenemos un centro para la cultura, tenemos una biblioteca central y también van a encontrar, por ejemplo, espacios públicos dentro de este palacio. Y lo que podemos ver es que nuestra biblioteca central, para comentar algunos hechos, nos ofrece 4.900 metros cuadrados de espacio, 250 actividades distintas, como podemos ver en esta diapositiva. También funciona como un centro nuclear de transferencia y de intercambio cultural y de conocimiento y de desarrollo personal. Y lo que vemos también es crucial en este espacio son la accesibilidad, que no hay obligación de consumir. No es solamente leer libros, sino que provee un espacio de aprendizaje diverso, cursos en línea, áreas de juegos. Hay muchísimas actividades y muchas de estas cosas incluyen, por ejemplo, eventos, oportunidades educativas cada día. Así que verdaderamente este es un lugar y una oportunidad muy buena para nuestra ciudad que llega a mejorar la calidad de la vida y el interés de esta biblioteca en un espacio completamente urbano. Cuando hablamos de espacios de aprendizaje no convencionales, quiero presentarles, por ejemplo, a uno de nuestros proyectos de alfabetización. Es un proyecto de colaboración entre nuestro centro de educación y el Club de Fútbol de Dresden. Y como vemos a la derecha, a la mitad, combina la literatura, la educación, la alfabetización con el deporte. Entonces quisiera dar la palabra a una de las personas que aprendió con mucho gusto se los presento a Enrique Bacán. Él es el embajador del aprendizaje de Mitt Romney, un proyecto de alfabetización en el estado de fútbol. Creo que tiene mucho valor su experiencia y la vamos a escuchar. Regresé a la escuela a la edad de 43 años porque quería regresar al trabajo y decidí estar en contacto con la oficina de empleos y me di cuenta que había cursos que estaban disponibles y tuve que regresar a la escuela después de varios años. Entonces, como una persona analfabeta, pues no te gusta ir a la escuela, desde luego, ¿verdad?
Sin embargo, me di cuenta que había un salón VIP de estudio en el Estadio Dinamo y desde luego un incentivo especial para poder involucrarme en este lugar y dije, bueno, prefiero estar aquí que estar en un salón de clases. Entonces, me acordaba siempre de mis años de estudiante y qué es lo que hacemos ahí. Bueno, es importante que las personas piensen y hablen y consideren la vida y cómo nos afectamos, cómo vamos cambiando. Así que quiero alentar a otros y decirles, oye, ¿sabes qué? Vale la pena regresar a aprender. Y no solamente regresar a la escuela, sino a aprender y estudiar. Y eso es parte de la vida también en espacios públicos, por ejemplo, cuando vamos a la panadería, el transporte público. Siempre estamos involucrados en el aprendizaje. Muchas gracias. Gracias por escuchar mi experiencia. So I hope you get a little impression. Bueno, pues espero que esto les haya dado una mejor idea de lo que Thank you very much hicimos. for your attention. Muchísimas gracias por su For more atención. interesting life Para mayores learning detalles initiatives, please de esta iniciativa, por contact me at favor, our pueden website. contactarme y visitar nuestro sitio web. Muchísimas gracias. Thank you so much, Ulrike. Muchísimas For the presentation, gracias, also for Erika, por esta highlighting presentación, the perspective por of darnos la Mr. perspectiva de Bakan. lo que del señor Bacán, de lo que es lo que fue el aprendizaje para el señor Bacán. Share your screen. Mm, We were not, yeah, if you would like to unshare your screen. We were not able to hear the sound, but I think it was okay No because of pudimos escuchar el the audio, pero creo subtitles que es una gran to follow. And we had a oportunidad very nice de ver a practice to través de los share, subtítulos which is quite esta buena práctica para unconventional compartirla porque these days. es bastante eh, Literacy es learners bastante to the interesante ver estos stadium espacios de and aprendizaje, por also what ejemplo, was como lo que es un explained really nice estadio y como el señor about Bacán explica en el easy video. Se accessing, trata de not tener un to have acceso mayor, más fácil, kind sin tener que sense of going into an institution that maybe regresar has a bit a of lo que sería una barrier institución académica to tradicional, have literacy issues, but sino que we wanted verdaderamente workplaces that invita they a are estos visiting espacios de where they are aprendizaje familiar a with and visitarlos de to forma regular, a get the familiarizarse con responses estos espacios y poder tener un espacio de very accessible. aprendizaje con las Yeah, so that necesidades might de be aprendizaje que lo hagan great to accesible. Y creo open up que esto es muy de new mucho valor ways porque in nos inspira en the la forma en la que corporate nos system involucramos en stakeholders to get procesos them on board to colaborativos promote the con lifelong learning multipartitos initiative, diversos to que map promueven el this aprendizaje not para toda la only in vida y cómo places se mapea and todo esto en collect una ciudad learning y cómo hay in different espacios de cities, but to aprendizaje no work formal para que podamos making it aprender most y into diversity trabajar of learning en una spaces forma around activa y promover la cities. So I think diversidad de los really espacios nice del transferable aprendizaje que model estén to other disponibles. Creo que European esto cities. es muy Thank you very interesante much de for los sharing that modelos with us. de las ciudades de aprendizaje, así que muchas gracias por compartirlo I con think nosotros. we would usually now have the presentation from Creo que vamos a Escazú, but tener it la looks that presentación de the Escazú, speaker is not yet pero parece que available. So I el would ponente like no está to disponible, really entonces invite all of us to quisiera move to invitar a que the nos discussion part of the vayamos webinar, a una where sesión de we preguntas y hope that you would respuestas be en able to caso que follow el the ponente de workshop Escazú pueda estar fully live disponible now. para But unirse en el transcurso de lo que resta de la questions in the sesión. chat He visto later algunas today preguntas on, hasta arriba hopefully. en la caja de conversación. So Creo I que ya have están made a listas las preguntas, selection. entonces quisiera The first seleccionar one algunas de estas preguntas y la is maybe primera for eh, Catalina Ortiz, but I also es invite para others to answer Catalina, it. It's a pero también question of invito a los demás storytelling ponentes also, que quisieran of ways responderla, we con can todo use gusto lo for hagan. raising Y una forma awareness en la of que the se puede value of utilizar para elevar la conciencia y el informal learning valor del experiences. de las experiencias del Would you aprendizaje like no to formal. respond to that question? Quisiera responder, Catalina, esta pregunta, por favor. Gracias. Sure, I think the power and the Sí, magic desde of luego. Bueno, creo storytelling que el can be poder y la adaptable magia to de whatever contar has las an historias intended es que se purpose. puede adaptar a And I think cualquier something that propósito we o did intención. is find Y creo que the algo que hacemos es storytelling in the tratar de perspective of pensar en una neighborhoods, narrativa y contar habitats, las or kind of historias de una communities. perspectiva de vecindarios y By the también work that de we've una done perspectiva with our urbana y también en partners el from trabajo que hemos UCBT, hecho con otros socios, por that ejemplo, work around UCLG por sus migration, siglas we have en used inglés, particularly the work también of en storytelling migración, and que the también particular han methodologies to craft utilizado esta storytelling metodología de to contar las actually historias para generate moldear
y poder generar la empatía alrededor de las historias y de las anécdotas que se cuentan de por qué las personas tienen un derecho. Y el propósito es crear empatía y entender la complejidad de contar las historias de las personas. Es una metodología que está muy apartada y que interactúa muy bien con las personas que vienen de diferentes trasfondos. Entonces, el entendimiento del aprendizaje es un proceso de largo plazo que se concentra en el proceso de aprendizaje en espacios y la historia de los espacios. Entonces, no solamente en la historia, sino historia de personas, instituciones, procesos, espacios, y nos da un despliegue de perspectivas al contar las historias, y también se expande a los actores no humanos y también incluye, por ejemplo, las historias de transformación de ríos, montañas. Entonces, verdaderamente se puede dirigir a direcciones diversas. Esto es algo, por ejemplo, en términos de cuando trabajamos para el reciclaje, cuando hablamos de la historia de una botella de plástico y cuál fue el trayecto y cuál fue el proceso de esta botella. Entonces, se puede expandir y utilizar la creatividad y utilizar las habilidades de contar las historias para expandir y conectar al aprendizaje en muchas formas. Yes, thank you. So I Sí, imagine exacto, that correcto. methodology could Sí, me work imagino, esta quite very metodología well, puede as you trabajar también mentioned, muy to tell the bien story of particular cuando hablamos elements in de the contar la city. historia de For elementos example, particulares en la maybe ciudad. how Por to ejemplo, lo que es una incorporate botella de things plástico, si environmental tienes awareness, for example, contacto that con you have aprendizaje para many elevar la stories to be conciencia addressed ambiental, to por groups of ejemplo, a people través in de areas, how to historias que involve dirigen a ciertos children grupos and de la raise ciudad y awareness a historias to diversas de niños y de todos los groups aprendices from the private sector in order to por engage in ejemplo, cuando hablamos de personas en el sector privado, para poder visions and involucrarnos y understanding crear of estas what uniones de the use visión of y de un hospitality or entendimiento well-being mutuo involves. de cómo la ciudad I have está further añadiendo questions valor. here. Entonces, creo que tengo unas One that preguntas goes más por maybe aquí. to Creo the que van questions that the dirigidas government can a raise. representantes How de la does ciudad de lifelong learning spaces cómo in cities los design espacios de to aprendizaje no ensure formales long-term en su ciudad sustainability rather than only se han short-term diseñado para una projects? Could you sustentabilidad a maybe largo elaborate plazo y how can we proyectos move de corto plazo. from Es decir, cómo activating and podemos mover y organizing cómo a podemos learning activar initiative y and organizar see that the iniciativas de sustained aprendizaje long-term y traerlas learning a space that is available una etapa to de those that aprendizaje de largo plazo participate sustentable que esté in the disponible? Shiva Challenge? Okay. Esto va para Yes, la representante de as I Japón. told you in the presentation, Bueno, sí, our como city is comenté en la sharing presentación, nuestra many ciudad supports está for preparada different areas con muchos in our apoyos en city áreas because diversas we en nuestra are ciudad, ESD promoting city. For porque example, está we promoviendo have nuestra in our ciudad. city Por we have more ejemplo, than tenemos en nuestra ciudad 360 ESD projects, and of which eh, the case study 360 presented today proyectos, is y en one el of estudio them. de caso que presentamos And el día de this hoy there is es a uno de ESD ellos. promotion commission in our Esto city, es and una they support comisión de promoción al the aprendizaje y al let's desarrollo say like sustentable en nuestra ciudad, foundation y of apoyamos this como project lo que by podemos each decir community, con una fundación and de they este will proyecto en support cada for comunidad, 3 to y 5 ellos years apoyan a funding estos them. en And estos also años. there is in Japan we have the Y también en community school Japón podemos initiatives, tener means iniciativas de one comunidades junior high school y de district has escuelas, one por ejemplo, social en learning education system preparatorias, like kobukan community sistemas de learning system, educación de aprendizaje and sociales, por ejemplo, one junior high school centros de is a aprendizaje pure comunitarios, public otro en elementary schools, preparatorio and y this otros en algunas community school escuelas system is públicas. supported En by estos the sistemas government and escolares also comunitarios que están Ministry of apoyados por el Education, of course, gobierno y and también then por they el support this Secretario de system primarily Educación. by Entonces giving apoyan the estos policies sistemas and also al through dar academia also políticas y give them también supports like giving lectures or dar giving forma a la different academic academia support to them a to través do de un some apoyo educational service like this. So académico, a través de I think servicios there are different educacionales kinds como of estos. support Entonces from creo que hay government at the different tipos levels, distintos de from apoyo the que pueden top venir of del the apoyo, universities. y también que I'm not vienen, por sure ejemplo, de las if universidades. this can No sé si answer this esto question or not, but verdaderamente responde a yes, la pregunta o if you no, can take a look at Okayama City's pero website cuando and vemos al sitio regarding web de educational la system ciudad development project, referente also you can find a some proyectos de answers desarrollo de from there. educación Thank you. sustentable, se pueden responder más sus Great, preguntas. thank you Muchas so much. gracias. Bueno, muchas gracias. Enrique, would you like to respond to that as well? Enrique, Yeah, maybe ¿quisieras I can responder maybe la representante de connect Dresden que habló de what was Enrique? said. ¿Quisiera responder? Bueno, Dresden is sí. an
informal learning Cuando spaces. hacemos un inventario de los That, espacios de that we aprendizaje need no to formales y nos increase. damos cuenta que se deben de To do that, fortalecer we para are poder right hacerlo, now trying to develop a funding estamos guideline tratando for de this funding desarrollar guideline, una guía de which is fondos focused on non-formal nueva learning que spaces. So it's a esté very dirigida a concrete espacios no formal, de aprendizaje no formal, para que strength for them, tengamos and we are una, also trying una to share medida knowledge muy and bien, muy buena de cómo develop tratamos de more than compartir el 100% conocimiento y together. de cómo tener esta It's very red crucial to get en into conjunto. Así que es muy touch crucial and estar en talk and contacto share y and hablar get y the information around. compartir y obtener la información. Así que, bueno, sí creo que es una parte muy importante. Gracias. Yeah, thank you so much. Muchísimas gracias. I think this mapping of learning spaces is really relevant. Creo And que el also mapeo de the estos like espacios de aprendizaje es muy big trascendente, por ejemplo, en cities el caso strongly support de the non-formal learning. And my las ciudades. question that Es muy from importante tener estos Graham also lugares de is aprendizaje no formal, who is promoverlos. asking how can individuals Alguien más encourage pregunta, ¿cómo informal learning in their las cities, personas pueden alentar especially el from aprendizaje policymakers informal en from sus ciudades government? So si esas if I have iniciativas a no las ha question, presentado el what gobierno? Entonces, ¿hay individuals alguna or what sugerencia de cómo institutions las can do personas o if las not already instituciones, very strongly promote si non-formal learning, no hay si la ciudad como maybe tal no advice promueve estos in those espacios no fields and formales de also aprendizaje? if you ¿Qué can consejo le pueden dar a las respond to this personas de cómo question. poder fomentar estas iniciativas por parte de las It's a personas bit desde of a una tricky perspectiva one, I agree. particular? Sé que es una pregunta un poquito compleja. ¿Cómo las personas pueden promover estos espacios no formales si el gobierno no los fomenta? Bueno, yo creo que los ciudadanos tienen pueden establecer redes muy fuertes y hacer proyectos y hacer que estos lugares no formales sean visibles y captar la atención. Y esto da mucho poder a la sociedad civil para verdaderamente, en algún momento, será inevitable que el gobierno se involucre y que los voltee a ver, no lo sé. Sí, definitivamente es muy interesante ver cómo estos espacios públicos empiezan a atrapar la atención y a generar confianza. Yeah, our city, we are lucky to Sí, have nuestra ciudad en lo que the estuvimos hablando, por cities, ejemplo, en community cada learning distrito center, which escolar are, tenemos centros really comunitarios de big facilities, aprendizaje. also a very small, how to say, not fancy or No son, anything like no son lugares muy but grandes ni lugares de mucho lujo this como la community learning biblioteca que vimos center en Dresden, provides Alemania, many pero estos club centros de activities, aprendizaje like comunitarios content like proveen de sports actividades can be tipo club, por an ejemplo, entry point los for how to deportes pueden socialize, ser un punto but de this entrada para community learning cierto center has núcleo also a social y también variety of centros de aprendizaje comunitarios like que ofrecen una variedad, como clubs por owned ejemplo, by the eh, so I think it por is ejemplo, important to granjas provide locales. anything that Entonces es can importante be proveer interested todo lo que by pueda ser various interesante people, and then many para people las can get personas together at the y que community muchas learning personas puedan center estar en or conjunto facilities, and en then las different instalaciones, por people they meet ejemplo. each other and they Es- start talking la about sociedad diversa anything they cuando se would be encuentra, cuando interested. That's empiezan a hablar de lo que how les to interesa, entonces eso communication es un effective. detonante muy So I think poderoso de this intercambio is de another comunicación. important aspect Creo of que este our es un city. aspecto muy importante de lo que puede Yeah, también thank dar you una so ciudad. much. I would have another question. Bueno, creo que tengo otra Also pregunta relates a bit to que the también está sustainability vinculada a la of non-formal learning sustentabilidad initiatives. de It's from estas Ashok Mia. iniciativas. And the question is, how can Y la non-formal learning pregunta es, spaces be ¿cómo los effective espacios de aprendizaje no integrated with formales formal se pueden education integrar de systems forma of the efectiva lifelong a learning sistemas to de ensure educación accessibility formal for diverse y de needs? aprendizaje para toda la vida Perhaps you para can asegurar una accesibilidad a share grupos some of your experiences. What diversos? kind of ¿Cómo links podemos have been compartir established between experiencias? ¿Cuál es non-formal este learning and vínculo? ¿Cómo podemos schools or establecer el higher aprendizaje no education, maybe formal also vocational en las education? escuelas a una educación más I know elevada, una there are educación several vocacional? initiatives for school children, but Sé for que hay example, village schools iniciativas that we have con lots of them niños, por happening along ejemplo, Austria, de algunas which are very ciudades inspiring. que pueden viajar I y mean, que I also y believe cuáles with serían estos elementos de the research you inspiración. did on different cities, if you have Por seen ejemplo, examples where lo que hemos formal visto, por education institutions ejemplo, en use otras ciudades, non-formal estos learning spaces ejemplos de also, but instituciones how the bridges can be que built ofrecen esos between espacios de these aprendizaje no different formal learning y spaces. viceversa, ¿cómo podemos dar estos vínculos entre estos espacios?
Maybe I can have a little reaction. Bueno, tal vez yo puedo comentar al respecto. I believe that the two systems, they really need to be Creo que los dos integrated sistemas where you se have deben like integrar cuando hablamos cuando hablamos de los planes de estudio. No, no debe de ser, por ejemplo, uno que esté arriba del otro, sino que la educación no formal se debe de integrar a un programa formal, a un sistema formal Yeah, yeah, yeah. ya establecido. No sé si me expliqué. Y entonces poder tener actividades post académicas en la escuela, por ejemplo, que se integren a los planes de Yeah, thank you for aprendizaje. that suggestion. Yeah, please. I can also relate to that answer. Bueno, yo también lo I que think puedo comentar a esa respuesta es que las universidades locales deben apoyar acerca de cómo conectar a la comunidad local y la educación no formal con sus ambientes ya formales, al alentar a los docentes a capacitar los estudios integrados, es lo que yo hago, y tratar de fortalecer su conexión entre las escuelas y las comunidades. Thank you so much. Yeah, I don't know. Muchísimas gracias. Catalina, Ortiz, would you have any comments on that as well? Catalina, ¿tendría Please algún hear your bridge comentario building or, acerca de lo que hemos comentado, de cómo podemos generar estos vínculos? Bueno, tal vez en el contexto de ese proyecto particular que presenté en el seguimiento del proyecto, creo que hay dos elementos para poder vincular estos espacios. Es lo que hemos estado haciendo, estos viajes de estudio con mis estudiantes, por ejemplo, ya a nivel de maestría, en el contexto de la alianza de aprendizaje que hemos codiseñado en conjunto con socios comunitarios, iniciativas de proyectos particulares que hemos desarrollado, por ejemplo, un atlas de la herencia de los vecindarios en conjunto, y así damos un espacio de conexión. Pero por otro lado, los niños de las escuelas locales, los vecindarios, tienen activadores que se integran a estos proyectos, y podemos tener estos archivos vivientes y un entendimiento de la historia de los vecindarios y cómo se han hecho parte de la forma en la que aprenden en las clases. Entonces, puedo pensar en estas dos regiones, una que va desde una perspectiva de educación más elevada y cómo se intersecciona, y eso sería parte de el elemento principal por sí mismo, y esto puede ayudar a evolucionar lo que nosotros hacemos, este vínculo para codiseñar y lo que no podemos diseñar para estos estudiantes locales, y incrustar estos intercambios de estudiantes en contextos diversos y enriquecer los espacios de aprendizaje también. very good answers looking from both Soy sides. muy buenas respuestas desde ambas partes. Por un lado, Formal learning, cómo podemos traer más aprendizaje no formal a través del sector formal, y también la integración de los planes de estudio a otras perspectivas de atraer a los estudiantes y participar en investigación a través de aprendizaje del servicio a comunidades. Y creo que estos son vínculos de co-creación, de iniciativas de aprendizajes, de co-creación, y también en espacios públicos y también en espacios urbanos. Parece una iniciativa muy poderosa, y ves ejemplos de cómo podemos diseñar aprendizaje y grupos objetivo particulares de, por ejemplo, grupos en sociedad, por ejemplo, indígena, que pueda asegurar que se involucren en estos procesos de co-creación para asegurar que el aprendizaje sea relevante y que refleje o que conecte las realidades de la vida. Bueno, creo que tenemos más preguntas en la caja de conversación, pero bueno, creo que ya estamos a punto de terminar. Verdaderamente quiero darle las gracias a todas las personas. Creo que todas las presentaciones fueron verdaderamente muy enriquecedoras y de mucha inspiración acerca de cómo hay todas estas formas. Y creo que con los participantes del webinario de hoy también quiero agradecer a mis colegas de UNESCO, a muchos colegas que se involucraron en la preparación de esta sesión y la facilitación para el mismo. Así que
También quiero comentar que los webinarios subsiguientes, como ya mencioné, es una serie de 6 webinarios en este año 2025 y pueden encontrar todo el calendario, los temas en nuestro sitio web que va a estar en los días subsiguientes con las grabaciones de este webinario que van a estar disponibles en caso de que quieran compartirlo con su ciudad. Y también quisiéramos recordarles que los miembros de la UNESCO de ciudades de aprendizaje, si quieren expresar su interés para unirse a estos webinarios como ponentes y compartir sus experiencias de sus ciudades, vamos a compartir un vínculo en la caja de conversación con una pequeña encuesta que va a indicar los temas de su preferencia y con los que ustedes pueden contribuir. Nuestro siguiente webinario va a ser el miércoles 16 de abril y nos vamos a concentrar en el tema de cómo podemos dar un aprendizaje de vida para los adultos. Entonces, agradezco a mis colegas de UIL por la vinculación, por su trabajo tan apasionado y espero ver a muchos de ustedes próximamente en nuestros siguientes webinarios y agradecerles a todos ustedes su participación, su paciencia